Y después entraba mi mamá a bailar con mi papá, Ajá. yo con mi marido. Ajá. Ah, Sí, Hola, hola. Ahí está. Muy buenos días, Claudia. No quería agarrar el Wi-Fi. Ya me estaba asustando. Pero ya estamos conectados, ya estamos conectados. Voy a compartir pantalla. a las 3 pasó ella, porque yo llegué a mi casa a las 3:30. Un poquito antes de las 3. no, nosotros vámonos porque se acaba 3:30 y los poquitos que quedamos vamos a salir. Todos Ah, Había sí. colota en el ballet parking. Yo salí 3:10 y había 2 personas adelante. Y Freddy despidiéndose como si fuera el novio de todo el mundo. Y yo, Ale, ve por favor por el ticket, porque ya se empezaba a hacer Así estábamos. cola. Íbamos Gaby y yo con Roberto y Lisette. De repente desaparecía Lisette y le decía a Gaby, ve a buscar a Lisette, a Roberto. Y ya llegaba Lisette y Roberto ya no regresaba. Sí, o sea, así le digo a Blanca que hace 8 días tuve también una boda de una muy amiga de Ale. Ajá. ¿Y cómo se llama? Así. Estábamos con otra pareja. No, pues las niñas, hasta que se acabaron la boda. Sí. Y ahí estaba Freddy y el otro papá. Pues, ¿Cómo las estás? niñas. Eso se acabó temprano, la una. Ya estamos por terminar. La de los martes terminamos el 1 de abril. Porque el ballet parking, Y esta una semana pues, después. la- Sí. No, Aquí pero está, a aquí está. las 3:10, a las 3. Vámonos, me despedí de Ana, de Mónica Herrera, una que yo conozco. Muy linda, tu Ya de cuñada. novio. Sí, Ajá. Todos son lindísimos. Sí. muchas gracias. Yo ya ni de los novios me Pues de despedí. Rosario. ¿Quiere? ¿Luego para atrás? No, Ah, sí, ahí está completo. Sí, ahí está completo. Muchas gracias. total, nos bajaron el coche 3:30. Yo fui llegando a mi casa. Ya no sé qué decir. Claro, Sí. Ale en claro. cama platicándome los detalles de la fiesta. Yo, 4:36, niña, ya vete a tu cama, por favor. Claro, claro. ¿Cómo son? Pues la juventud, Sí. la Porque los juventud. niños llegan, se acuestan a dormir y te pegan. Y al otro día, mis hijos tienen fiesta, ¿y cómo le fue? Bien. ¿Quién fue? Todos. Así me lo Ah, Y Ale, no, mamá, fue fulana. Sí, no. y la ropa. Ajá. Los zapatos y los una reseña completísima. Sí, la verdad, sí, muy bonita. Sí, estuvo muy. Y muchísima gente. Y Ah, no le he preguntado a Ana Carolina. ¿Para cuánta gente se preparó? Ah, hola. Ahora sí la fila está sí. hasta de locura. Sí, yo por eso venía ¿Por corriendo. qué? Y luego me pararon a un lado y yo duré un rato ahí. Yo no vi que me avisaron, yo me metí. No, y luego, ¿sabes qué? Nunca falta qué poco civismo Ah, tenemos. se empiezan a En meter. la calle que dice, yo no hago fila. Ah, sí. Yo decía, no lo dejen pasar. Pues, Claro. pues te van atrasando y atrasando. Yo desde que llegué solo fila dije en esta, porque yo sé que luego no se parten dos, pero sí hay un montón que se metieron. No, Y pero ahorita- es gente educada, o sea, si todo el mundo cívicamente estamos haciendo fila, pues no llegas a andar y te pones en el tope siguiente y había... Sí. Ay, sorry, me equivoqué. No, pues no te equivocaste, pues, ¿verdad? Pues, oye, entonces está bien fácil, pues tú también te equivocas. Y entonces, sí. Uy, sí. Sí. Déjame pasar, porque hay una señora así como Sí. que sí, como regreso, yo creo que a lo que vengo ya no voy. Sí, a mí me tocó que se brinca por el camellón y se sale. Y me dieron 2 carros. Pero no. Yo salí porque quedé de verme con una persona aquí afuera a las 10:45, con Mónica Santoscoy, Ah, sí. que me iba a entregar un dinero. Y nos íbamos a ver por la farmacia de Guadalajara. Total, no sé qué, la quitaron, que porque la ciclovía, que porque quién sabe qué. Y la pobre se metió aquí a los restaurancitos. No, me dice, ahora para atravesar. Y ahí sí no era por nada. Ella sí. se iba a dar vuelta.
Es Sí. que no te dejan dar la Entonces voz. le dije, no, pues, Listas. dime que vas a hablar Ya con- mero, Claudia, ya mero, ya está llegando aquí la gente. Era por lo que yo dije, ya no sé nada. Pero mira, pues vamos a empezar porque como nunca sabemos quién llegue, perdón, quién llegue y quién no llega, miren, el día de hoy es el siglo XVII. El siglo XVII se basa, realmente se basa en Londres, o sea, en Inglaterra. Las cosas que suceden en el siglo XVII en Inglaterra pues va a ser como una posibilidad de que en Escocia medio que quieran agarrar un poquito así como que de aire para ellos tener más independencia en en los asuntos importantes, no que quisieran una guerra ni nada, pero decir, bueno, ya que están tan hechos bolas allá en Inglaterra, pues acá medio que vamos a organizarnos. Y también en Irlanda, pues encantados de la vida, ¿verdad? Porque entre más problemas tuvieran los ingleses, si los escoceses tenían como que ideitas que pudieran llamarle la atención a los ingleses, pues Irlanda se les olvida, porque es muy pronto y no está en la misma isla y todo. Desafortunadamente, cuando regrese el orden a Inglaterra, pues ya que se acaba este siglo XVII, ay, pues se le van a acabar todas las buenas ideas a Escocia y Irlanda, porque las personas que llegan a poner ese orden, pues sí se dan cuenta de todos los rezagos, los, los peligros que puede tener el no tener mano firme. Entonces nosotros vamos a tener, por favor, ahorita se los voy a platicar, pues no tan poco a poquito, pero detalladito, ¿verdad? Y me hacen alto cuando yo me esté acelerando, porque sí es muy complicado el siglo XVII. Ya, Ana Bolena, Enrique, Isabel, ¿en qué siglo es? Ella se muere en el 606 cuando se acaba la casa Tudor y empieza la casa Estuardo. Sí. Y de Ent- ahí sigue. eh, bueno, ¿Cuándo empezaron? Es que después se muere Enrique y, bueno, yo me quedé porque hasta me salía antes, Magda, de que la que la toma es el niño que unos 10 años, muere el niño y se queda la prima, Jane Seymour. no, Gray. Y de ahí llega María Tudor Sí. y yo ahí me quedé. Ah, muy bien. De María de Isabel y luego empezaban los Jacobos. Sí, los Jacobos Stuart, exactamente. Entonces, la dinastía Tudor realmente es muy sencilla, porque es Enrique VII, Enrique VIII, Eduardo VI, María Tudor y Elizabeth. Y se acabaron los Tudor. Jane Grey duró 10 días entre el niño y María. Como les decía, algunos libros no la consideran parte de la dinastía, porque ella fue jurada reina, no fue realmente aceptada como parte del protocolo, ni de nada, ¿no? Buenos días, qué hermoso tu vestido. Entonces nosotros vamos a tener que el siglo XVII, o sea, el 1600, ¿verdad? Va a ser el mundo de los Estuardo. Todavía el siglo XVII va a ser Inglaterra, más Escocia, más Irlanda. Con los Estuardo se usa todo, pero no desperdiciaron un minuto del siglo XVII, porque fue tremendo el siglo XVII. Pero los Estuardo, con su última gobernante, va a cerrar el ciclo de Inglaterra más Escocia más Irlanda, porque con ellos se va a iniciar la Gran Bretaña, ¿sí? Cuando se acaba el siglo XVII, con estos Estuardo, inicia la Gran Bretaña más Irlanda. Y luego, bueno, nos vamos a ir por siglos hasta que lleguemos al Reino Unido,
Sí, pero ahorita, siglo XVII sigue siendo uno más uno más uno, ¿verdad? O sea, Inglaterra y Gales, más Escocia, más Irlanda, ¿ok? Estuardo, siglo XVII. Voy a hacer un resumen. Ahora sí que me sentí, cuando estaba organizando la clase, me sentí Wikipedia. Porque Wikipedia ya ven que por reglamento tienes que hacer un resumen y luego ya desarrollas. Entonces, mire, como es muy complicado el siglo XVII, se me antojó hacer un resumen basado en los matrimonios y el tipo de religión que tenían los reyes, que tuvieron los reyes ingleses en el siglo XVII. ¿Por qué? Porque a veces se va a acabar el reinado de uno por despótico, sin tener nada que ver con la religión, pero a veces se va a acabar el reinado de otro por cuestiones religiosas. A veces se va a quitar la monarquía por cuestiones religiosas y a veces se va a poner la monarquía por cuestiones políticas. Entonces, no quisiera que nos quedáramos con la idea cuando ve rapidito así del siglo XVII de los Estuardo. Estábamos hablando del hermosísimo viernes en la noche. No quisiera que nos quedáramos como cuando se platica rápido, ¿verdad? Del siglo XVII, que fue muy turbulento, y que rápidamente te sueltan así en el documental o si estás viendo pues algo por escrito, que la religión fue el problema. Religión a veces, política a veces, pero a mi juicio, el problema más grande fue la el ratito, el momentito, la distancia que todavía había entre la conciencia de los reyes de que no había nadie por encima de la ley, que ellos todavía no lo estaban entendiendo muy bien, porque los estuardos son nuevecitos en el siglo XVII y son escoceses y el pueblo inglés, que claro que no son nuevecitos, ¿verdad? Porque esta idea de que no existe nadie por encima de la ley y que para eso están los parlamentos, pues existía desde el siglo XIII, ¿sí? Entonces, pues como ustedes hacen el esfuerzo para estar aquí, pues yo les voy a enseñar, les voy a tratar de platicar pues la verdad, ¿no? No nada más un resumen simplista de que no, pues es que como eran católicos, pues los corrieron. No, 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 no. Es mucho más interesante el siglo XVII. Entonces, denme oportunidad. Hago el resumen y ustedes ya van a saber que apenas voy a empezar a desarrollar. ¿Ok? Primero el resumen. Entonces, nosotros vamos desde principio a fin. Realmente, pues son 100 años. O sea, realmente así como es un siglo. Empezamos con Jacobo VI de Escocia, que va a ser primero de Inglaterra. Y vamos a terminar con una, también Estuardo, sin lugar a dudas, que se llamó Ana y a pesar de haber tenido muchos niños, no tuvo adulto que pudiera sucederla. Entonces, empezamos con Jacobito en 1603 y terminamos con Ana en 1714. Pues es un siglo, ¿no? O sea, con dañitos de más, pero bueno, es un siglo. Y aquí les puse esto en rojo, nada más para nombrar, pues que cuando se acaban los Estuardo, cuando inicia el siglo XVIII, ¿verdad? No se nos va a olvidar que inicia esa denominación que se llama Gran Bretaña, ¿ok? Los Estuardo todos fueron reyes de Escocia y reyes de Inglaterra. ¿Podían ser reyes de Escocia sin ser de Inglaterra? Sí, porque eran dos situaciones diferentes. Muchas veces, pues no entiendes por qué Carlos II te ponen una bola de numeritos, porque fue de Inglaterra y de Escocia,
pero un ratito nomás fue de Escocia y luego pues ya regresó y dices, pero todos estos numeritos, ¿qué son? Es que podían ser lo uno sin lo otro, porque tenían derecho propio por sangre y por ley para ser uno y el otro. ¿Ok? Entonces, por favor, siglo XVII todavía tenemos la separación de poderes. Jacobo VI de Escocia y primero de Inglaterra le va a tocar pues un montón de decisiones con respecto al tipo de religión y con respecto al tipo de política interna. Las decisiones de la política externa, todos los reyes y reinas cuando suben, pues tienen que tomarla. No es como que, ay, pues yo voy a estar aquí 10, 15 años y no quiero saber de nada que no sea mi país. No, pues aunque no quieras saber, te caen las decisiones. Entonces, Jacobo VI tuvo que tomar decisiones sobre Francia, España, Escocia. Sí, claro, tuvo que tomar decisiones en cuanto a la política externa, pero sus decisiones más importantes van a ser realmente personales. Entonces, fíjense, como él es escocés, él fue educado presbiteriano, porque él es escocés, ¿ok? Él nació en 1566. Les recuerdo que con la muerte de la mamá de María Estuardo, 1560, se definió Escocia como iglesia reformada de denominación presbiteriana. Eso ya lo habíamos platicado aquí. Entonces, este niño nace en el 66, eh, nace como rey, porque no tenía creo que un mes, algo así, cuando ya es rey, claro que lo educan, pues como la nueva iglesia. En el tiempo que él fue avanzando, pues en su vida, ¿verdad? En la vida de, pues niño, las ideas, los ideólogos, la, vamos a llamarle el nivel de devoción, pues se tuvo que decidir. No es lo mismo ser católico en México que ser guadalupano en México, ¿verdad? ¿O no? Y no es lo mismo vivir en San Juan Chamula, ¿no? En México. Sigue siendo México y sigue siendo catolicismo, pero es totalmente diferente. Bueno, en los tiempecitos estos, que pues como quiera que sea, fue adolescente y también fue adulto, porque él se va a ir a Inglaterra hasta 1603, entró el calvinismo, no Calvino, el calvinismo entró a las altas esferas escocesas. El calvinismo es un tipo de ultraderecha de iglesia reformada. Esta ultraderecha implicaba muchas prerrogativas para redefinir el buen rumbo. Entonces, si lo tenías que hacer por las armas, no importaba, era una guerra de Dios. Tus enemigos, pues podían ser tu prójimo y tú como cristiano, pues tenías que poner otra mejilla, ¿verdad? Tus enemigos. Pero si esos enemigos estaban en contra de la verdadera religión, pues cristiana, presbiteriana, o sea, eran enemigos de Dios. ¿Sí ven la diferencia? Pues sí, la verdad sí, porque digo, pues en el 12 fueron las cruzadas, ahorita estamos en el 17, ya pasó sangrerío, digo, va a iniciarse, ¿no? Otra vez el derramamiento de sangre, pues adentro de lo que es Europa. Pues no puede ser, o sea, no puede ser que no aprendamos. Lo mismo, no aprendemos que la sangre, pues no es el camino, digo, no es ningún camino, pero pues de la religión menos, ¿verdad? Entonces, ahí va. Él como rey,
Él como hombre presbiteriano definió su vida como gobernante dentro de la línea calvinista. Él supuso que iba a ser rey de Inglaterra, pues no, pues la verdad no. Les recuerdo que Enrique VIII había sacado de la línea sucesoria a los Estuardo. Entonces no fue como que es que no se me ocurrió, no, él sabía como Estuardo que él legalmente se había sacado a los Estuardo de la línea sucesoria. Llega en 1603, llega la noticia de la muerte de su tía, pues tía directa, ¿no? O sea, por la Margarita y el Enrique, ¿no? Margarita acá en Escocia, Enrique allá en Inglaterra, y le avisan que él es el nuevo rey de Inglaterra. ¿Los ingleses van a estar de acuerdo en que un presbiteriano sea el nuevo rey de Inglaterra? Por supuesto que no, por la situación muy específica, que no puede haber libertad de credo en un rey inglés, porque el rey inglés es el jefe de la iglesia de Inglaterra. Entonces, si lo hicieron primero anglicano y luego rey. ¿Sí? Entonces, este muchacho de ser presbiteriano, o sea, escocés presbiteriano calvinista, que el calvinista es circunstancial, en ese momento fue lo que, pues no sé, él o su gente creyó que era lo adecuado, tuvo que abrazar la denominación anglicana, que es episcopal. Entonces, en vez de estar creyendo en los antiguos y en los viejos y en lo que quieras, va a tener que entender que que los obispos y los arzobispos son los que mandan. Entonces, eres rey de Inglaterra, eres cabeza de la iglesia de Inglaterra, pero tienes al arzobispo de Canterbury como zancudo, ¿no? Y pues cuidado porque el arzobispo puede dar órdenes de sermones a los obispos, que los obispos le dicen a los párrocos, y en un dos por tres te- la verdad, se arma el cuerpo, ¿eh? Digo, el pueblo, se arma el pueblo con sermones, ¿no? Entonces, este hombre se casó con una mujer de Dinamarca, una princesa. Dije mujer, discúlpenme, es una princesa de Dinamarca, hija de un rey de Dinamarca, y más adelante uno de sus hermanos va a ser uno de los más importantes reyes de Dinamarca, o sea, solita no andaba. Fue criada como luterana, porque el tipo de iglesia reformada que llegó a las Escandinavias, pues era luterana, no tenía nada que ver con los protestantes de Carlos. ¿Se acuerdan que platicamos la diferencia? Entonces, esta muchachita fue criada como luterana. ¿Qué fue lo que ellos se casaron en 1589? O sea, ellos ya estaban casados y tenían niñitos cuando le llegó la noticia de el reinado en Inglaterra, ¿ok? ¿Cómo estuvo la situación? Pues la verdad nunca lo vamos a saber. Pero a Ana de Dinamarca la persiguió desde Escocia hasta Inglaterra la sospecha de que fuera católica. Era algo que la perseguía y que la perseguía. Al ser sospechosa la reina de ser católica, pues en un dos por tres la sospecha es, y si bautizaron católicos al príncipe, ¿no? Al sucesor, pues vamos a tener otra vez un retroceso. Y eso ya es política, ya no es religión, ¿verdad? Ok. Bueno, les decía a las personas que no me escucharon, es un resumen antes del desarrollo, porque el siglo XVII tiene chismes bien todos raros. Entonces tengo que platicarles los chismes. Pero ahorita es política y religión resumidita, ¿ok? Entonces vamos a ver. Jacobo, por su edad, la malas doctores, lo que tú quieras y me mandes,
se nos muere en 1625. Como él sí tenía un segundo hijo, porque su primer hijo se le murió, él tenía un segundo hijo, va a tener una sucesión sin guerritas ni nada. Ese muchacho se llama Carlos, ¿ok? Ahí está. Carlos primero de Inglaterra y también de Escocia, porque no es un nombre que se acostumbrara en las familias escocesas. Entonces, Carlos primero de Inglaterra y primero de Escocia. Sí, él tenía 34 más 25, 59. Digo, no, lindos como así, ya sabes. Eh, eh, pero no muere de manera violenta. No, no muere, digo, no se cree que lo hayan envenenado ni nada, no, falleció. Este Carlos, este muchacho Carlos, él nació en Escocia. Su mamá, Ana de Dinamarca, no se lo soltó a su papá cuando su papá se tuvo que ir a Inglaterra, ¿ok? Fue educado este muchacho, ay, no puse la fecha. Bueno, nació 89 en el 94. Nació en 1594. Él fue educado, dizque, como presbiteriano, pero él era niño. ¿Qué tanto te puede decir un niño a los 7, 8 años de sus rituales y de su... O sea, no. Por eso aquí les pongo que Carlos I fue anglicano episcopal, porque pues cuando ya fue su papá declarado rey y él declarado heredero de Inglaterra, pues ya fue muy sencillo de que le iba a tocar ser anglicano. Entonces, él llega como anglicano episcopal, pero con la gran sospecha de que su mamá Ana, la sospechosa católica, no lo quiso soltar a que acompañara a su papá desde un principio, ¿verdad? Desde 1603, porque lo estaba educando católico. No se lo quiso soltar porque Ana odiaba a su marido, era mujerieguísimo, ¿sí? Pero pues si tú estás así, con que si católico o no católico, pues estás viendo como que moros con tranchete. Entonces, este Carlos I, desde un inicio, llegó con ciertas sospechas. Cuando se casa, fíjense nada más con quién se casa. Se casa con Enriqueta María de Francia, católica por genética, ¿no? O sea, no le hace que si te educaron y que si tú eres buena católica. Eres francesa, eres católica. Nada más para recordarles, Enriqueta María es hija del recién subido al trono, iniciador de la Casa de Borbón, recién así. Él se llama Enrique, bueno, se llamó Enrique y fue Enrique IV. Ese fulanito es el que se dice, París bien vale una misa. Ese fulanito, o sea, el suegro de mi rey de Inglaterra, Carlos I, el suegro francés, es el que llegó protestante, se convirtió al catolicismo para casarse con la reina Margot, se hizo la matanza del día de San Bartolomé, se volvió a definir como protestante y se regresó a Navarra. Y cuando le ofrecieron el trono, dicen que dijo bien vale, París una misa y se volvió a convertir al catolicismo. Ese es tu suegro. ¿Qué le vas digo, ese es el suegro de tu rey. ¿Qué le vas a confiar a tu nuera? Que va a llegar como católica, va a decir que sí quiere ser anglicana, y luego cuando lleguen los ejércitos de su papá, ¿qué? Bien Londres vale una misa. ¿Sí me explicó?
Fue terrible la decisión, realmente terrible. El pueblo no aceptaba la decisión, el parlamento no aceptaba la decisión. Hicieron varias cuestiones de papeles, ¿no? De firmas, pero nosotros sabemos lo que pasa con los papeles, ¿no? O sea, pues los quemas o vuelves a hacer otro papel. Esos papeles, o sea, que se tuvieron que firmar, fue porque el Parlamento hizo lo necesario, legalmente hablando, para que el rey Carlos I, a pesar de la religión de su esposa, no cambiara ningún tipo de prerrogativa, de derechos, de lo que quieras, ¿verdad? De los anglicanos, y de ninguna manera se permitiera que sus hijos fueran bautizados, mucho menos educados como católicos, porque el Parlamento aceptó esta situación con una muchacha, pues digo, había muchas muchachas de iglesias reformadas, ¿no? Porque Francia es un enemigo potente. Entonces, pues mejor le ponemos aquí como candaditos, pero pues se hace esta unión entre mi rey y la hija del rey de Francia. Dígame. Es hija de María de Medici. No, como prima tercera de Catalina. Es, sí, 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 sí. Catalina de Medici fue suegra de María Estuardo. Y María de Medici fue mamá de esta Enriqueta. Son una generación de diferencia. ¿Sí? ¿Vamos bien? Eso. Claro. Sí, pero aquí la situación es que en Escocia no había parlamento. En Escocia se estaban viviendo sus tiempos, que eran tiempos pues de 200 o 250. Muy buena tu pregunta, de 200 o 250 años de diferencia en cuanto al nivel de libertad de decisión que tenía un rey. Sí, todavía los escoceses decían, pues si es rey, pues es porque, exacto, sí, que van a aprender rapidito que sí puedes controlar las decisiones del rey, ¿no? O sea, rapidito, pero sí van atrasados. Los escoceses no tuvieron pues su carta magna, no estaban ni unificados, ¿no? Los escoceses. Entonces, mientras estuviera haciendo cargo el Parlamento inglés de cosas que pudieran beneficiarle a los dos, pues para eso estaba el Parlamento, ¿no? Las dos cámaras, ¿sí? Más o menos de Inglaterra, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos avanzando un poquito? Bueno, entonces fíjense, Carlos I va a estar de 1625 a 1649 haciendo lo que le dio su gana. Mal, 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 y le costó la cabeza. ¿Ok? Carlos I va a ser juzgado por el Parlamento y va a ser decapitado. ¿Sí? Su esposa y sus niños y sus parientes y su gente de confianza, pues algunos encarcelados, algunos ejecutados por alta traición y muchos, pero muchos, córrele, ¿no? Y se fueron a Dinamarca y se fueron a Francia, por supuesto, Portugal también, pero en resumen, necesito que entendamos. Carlos se casó con una católica porque él estaba convencido de que podía hacer lo que le daba la gana. O sea, ¿cuál es el motivo principal? Que hacía lo que le daba la gana, que hacía lo que le daba la gana. El Parlamento lo disolvió, lo volvió a poner, lo volvió a disolver, hizo literalmente lo que le hacía la gana. Y los reyes de Inglaterra, según la Carta Magna y las dos cámaras, tienen que pedir permiso para todo, a las cámaras, o sea, al Parlamento.
En aquellos tiempos, hasta los dineros se le llamaban subsidios. No se le llamaba presupuesto, como ahora, ¿no? De que pues es el presupuesto y él lo gasta y luego da. No, se le llamaban subsidios. Cada vez que un rey en Inglaterra necesitaba dinero para lo que fuera, para un rescate porque secuestraron a quién sabe quién, para una guerra, para un proyecto de flota, de crear barcos, tenía que pedir al Parlamento explicar sus motivos y se sancionaba como aceptado como subsidio, porque de eso no se había hablado en la junta anterior, a ese nivel. Y Carlos, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Y cuando le empezaba, llamaba al Parlamento cuando ya la cosa sí veía la cosa muy terrible, y si no le empezaban a dar los subsidios, disolvía el Parlamento. Y pues la gente se sabía, las clases sociales, etcétera. Entonces el despotismo es pues la definición de que está por encima de la ley, ¿no? Por encima de la ley. Entonces a Carlos sí le va a tocar. Ahorita vamos a ver, pues que primero hubo una guerrita civil y así, ¿verdad? O sea, no llegaron y le cortaban la cabeza. Además estamos hablando pues de 24 años, ¿no? De 1625 a 1649. Le dieron muchas oportunidades, pero no entendió. Como nada más así como ya no voy a hablar de las reinas, como anécdota, Maryland en Estados Unidos es por esta reina. El rey dijo que, que la iban a conocer como la reina María. Y ella dijo, como yo, dijo, pues sí, pero yo me llamo Enriqueta María. ¿No? Entonces se la pasó firmando como Enriqueta María, a pesar de que cuando le otorgaron el título de reina, porque no la coronaron por ser católica, no la coronaron, sino puede nadie que no sea anglicano ser coronado como rey o reina de Inglaterra. Ella siguió firmando Enriqueta María a pesar de que la reina se llamaba Reina María. Entonces por eso se llama Maryland en lo que es Estados Unidos. Ahora, les recuerdo que estamos en un resumen. Con la decapitación de Carlos I, pues tiene que venir alguien más. Y desafortunadamente o afortunadamente, ustedes van a tener que decidir. Los ingleses no lo han decidido, ¿eh? Los ingleses no han decidido cómo, o sea, en término general, qué fue lo que siguió. Porque de 1649 hasta 1660 hubo un nuevo modelo de gobierno. Primero una república, luego un protectorado, luego una mancomunidad, que son nombres, realmente son nombres, porque todo esto fue gobernado por una sola persona que se llama Oliver Cromwell. Y claro que la vamos a ver en un ratito. Por favor, la mayoría de novelas y de películas hablan de Thomas Cromwell, ¿sí? Que tiene que ver con Enrique VIII. Oliver Cromwell es del siglo XVII, sí están emparentados, porque bueno, pues ahí están emparentados, pero no hay que confundirlos, ¿ok? Por favor, son siglos totalmente diferentes, ¿ok? Este es Oliver. Y su hijo, bueno, pues también va a ser un Cromwell que sigue, eh, o sea, les pido que no lo confundamos con el famosísimo e importantísimo Thomas Cromwell, ¿ok? Este es Oliverio, Oliver. ¿De qué año? De 1649 a 1660. Las personas que no somos inglesas, cuando te dicen es que hubo una república y un protectorado y una mancomunidad, decimos, ay, qué chistoso, a mí me lo enseñaron que hubo una dictadura militar, porque realmente fue una dictadura militar, ¿sí? En papel y en voz y todo,
fue muy bonito y fue un experimento y lo que ustedes quieran y manden, pero fue una dictadura militar. Y el dictador, claro que fue Oliver Cromwell. Él era el que tenía el carisma, él era el que tenía el liderazgo, él fue. Por lo tanto, cuando se nos murió el señor, ¿verdad? Pues dice que siguió su hijo, que ahí dices, pues no que es una república, ¿por qué va a seguir tu hijo? ¿Verdad? Pero el hijo no tuvo la fuerza y este episodio de República Protectorado Mancomunidad se acabó 2 añitos después, o sea, año y medio después, pues por falta de liderazgo, ¿no? Por falta de esa, ya saben, en la historia, nada más hay un Alejandro Magno, nada más hay un Napoleón. Bueno, en Inglaterra, pues nada más hubo un Oliver Cromwell. Entonces, con eso es poquito ese paréntesis de que no hubo monarquía en Inglaterra. Sí quisiera, por favor, entender, digo, que entendieran que sí hubo monarquía en Escocia. La guerra civil fue en Inglaterra. Entonces, el hijo de Carlos I, el decapitado, sí fue rey de Escocia. Desde la muerte de su papá, pues si se murió por enfermedad o envenenamiento, eso no tiene nada que ver con la sucesión. Sí fue rey de Escocia desde que se murió su papá, pero se tuvo que esperar y claro que hizo muchas cosas en pro para volver a retomar la monarquía. Entonces, a Carlos segundo, pues se le llama el rey de la restauración. Y ustedes ya van a saber, pues, qué fue lo que restauró, ¿verdad? Restauró la monarquía que había sido abolida, decapitación de su papá. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Todos ellos son Stuart. Sí. No, 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 no. Ese siglo. Y estamos enojados que si la Sheinbaum y que si hablo y que quién sabe qué. El siglo entero en Inglaterra. Qué barbaridad, el siglo XVII. Ahora, chequemos lo siguiente. Miren, Carlos II es toda una incógnita en lo que él pensaba, sentía o no, no sé. O sea, es una incógnita. Por lo siguiente. Este muchacho nace en 1630. Él tenía 19 años cuando decapitan a su papá. Nada más que él ya tenía 3 años y un poquito más, peleando en campo de batalla. Fíjate, a los 15, 16 años, él peleó en campo de batalla en las guerras civiles en pro de su papá, o bueno, de la monarquía, ¿no? O sea, él cuando fue rey de Escocia, él ya traía 3 años de batallas, ¿no? De batallas, algunas empatadas, la mayoría perdidas. Pues sabemos eso porque pues su papá terminó decapitado. Obviamente, pues los ejércitos de su papá pues perdieron y perdieron y perdieron. Ahora, ¿qué era él en 1630? ¿Cómo fueron los ritos bautismales? ¿Cómo fue su educación? Pues anglicano. Pues él era hijo de un rey anglicano. Él estaba en espacios de mundos anglicanos. Entonces, él era anglicano, porque iba a ser rey de Inglaterra cuando se muriera su papá y automáticamente de Escocia. Nada más que le decapitan al papá, se le viene una guerra civil y es primero rey de Escocia. Entonces, ¿qué le dicen los escoceses? Oye, mira, hace unas décadas como que no estábamos así de que como es nuestro rey. Pero si tú vas a estar en suelo escocés, pues presbiteriano, ¿no? Porque pues ni siquiera sabemos que si vas a volver a ser rey de Inglaterra. Entonces, este muchacho
de anglicano tiene que pasarse a ser presbiteriano. ¿Sí me expliqué por qué? Sí. Ok. De 1630 a 1660 va a haber muchísimos problemas. Como este es un resumen, ahorita platicamos de los problemas, ¿no? En esos 30 años, claro, pero por supuesto que Carlos II hizo todo lo necesario para que las monarquías de Europa, no importa la religión, estoy hablando de política, las monarquías de Europa, pues estuvieran de acuerdo en la restauración. Porque si tú, monarca, estás de acuerdo que bueno, haga la abolición de la monarquía con mi familia, en un 2x3 tu pueblo va a abolir tu monarquía. Entonces, mejor nos juntamos todos y pues cada quien en su casa, pero que la monarquía siga. Entonces, de 1600, o sea, todo este tiempo de el 49 al 60, pues él va a hacer lo necesario para restaurarla y lo logró, ¿ok? Lo logró. Pero, cuando lo logra, como vuelve a ser, digo, en la coronación va a ser especificado, ¿verdad? Como rey de la Iglesia de Inglaterra, pues tiene que ser anglicano, ¿no? Para que le pueda poner aquí. Ok. De 1660 a 1685, este muchacho tuvo como 14 amantes y unos 12 o 14, ¿verdad? Hijos ilegítimos. Su esposa, Catalina de Braganza, portuguesa, ¿qué religión tenía? Imagínese, ¿no? Imagínese. Catalina de Braganza, portuguesa, en su dote, el arreglo con este muchacho que de un plumazo le quitaron a Inglaterra, porque pues él estaba esperando que su papá pues le diera esposa de Inglaterra, ¿verdad? Catalina de Braganza, en su dote, le va a entregar a Inglaterra Tánger, en Marruecos, y la isla de Bombay, enfrente de Bombay. ¿Ustedes creen que, en la India, ¿ustedes creen que no le perdonaron el que fuera católica a la muchachita? ¿Qué le hace? Contenemos, ¿no? No bueno, no sé si la coronaron en Escocia, eso no lo sé, pero es otra no coronada. Hay una lista de reinas no coronadas. Catalina nunca pudo tener un bebé vivo. O sea, sí se embarazaba, o sea, sí tuvo embarazos, pero nunca pudo. O era así aborto o el bebé nacía muerto. Entonces, pues fue triste para ella y muy, muy mal, pero muy, muy, muy mal para el momento. De por sí les estaban quitando, digo, ya les habían quitado, ¿no? Inglaterra, y luego este muchacho que todavía tenía Escocia no lograba tener un niño, bueno, o una niña, ¿verdad? Vivo, sano, pues no pintaban bien las cosas. Si quisiera, por favor, eh, que sacáramos cuentas. Mm, ya tengo tu respuesta. Eh, Cuando se casó, ya estaban en Londres. Entonces no hubo problema con lo de Escocia. No la coronaron porque no era católica dentro del anglicanismo. Ya tengo la respuesta tuya. Eh, como dato curioso, quisiera, por favor, que recordáramos a Catalina de Braganza dentro del siglo XVII de los Estuardo como la introductora de la costumbre de tomar té. Ella lo trajo, ella fue la que lo hizo como algo increíblemente sofisticado. Todo siglo XVII, bueno, la mitad del siglo XVII y lo que es la primera mitad del siglo XVIII, era increíblemente caro tomar té por los impuestos, no por el té. De esta manera, con la introducción de la costumbre
no el té, ¿verdad? La costumbre. Se le dio una apertura que en muchas historias, en muchas literaturas, se le agradece a Catalina la posibilidad de abrir espacios exclusivamente para mujeres. Los salones de té eran solo para mujeres. Entonces, una cosa va llevando a la otra y a la otra. Pero bueno, como datito así como paréntesis, vamos a tener a esta muchacha portuguesa eh, que en los tiempos de la restauración monárquica es la que introduce la costumbre de tomar el té. No, no. O sea, en ese momento sí estaba la... Estaba esa costumbre y ella siempre tuvo frío en Inglaterra. O sea, Siempre tuvo. la costa. Sí, como que son casualidades muy extrañas que va caminando, ¿no? Ahora, como no hay niños y están en tiempo de restauración, no se metieron en problemas. Le hablaron a un hermano de Carlos. No vamos a estar aquí con que, a ver, ¿quién nos gusta más? Y vamos a hablarle a un sobrino, un primo, lo que sea. No, le hablaron a un hermano. Este hermano, Jacobo VII, porque acuérdense que la dinastía se empieza con un sexto, ¿verdad? Jacobo VII de Escocia y segundo de Inglaterra, pues no van a creer que él era anglicano y se casa con una muchacha de la nobleza, no se casa con una princesa, ni duquesa, ni la que quiera. Se casa con una muchacha, Anna Hyde, de la nobleza ahí medianera, ¿no? De ahí del pueblo, ¿no? Ahí de Inglaterra. Y algo sucede que esta muchachita, que claro que estaba perfectamente educada, pues para ser una perfecta inglesa, algo sucede que se convierte al catolicismo, la muchacha. Y ella, pues le echa la culpa al pueblo y la historia, ¿verdad? Que convierte al rey al catolicismo. Lo que te dice la historia. A mí se me hace como de chino que puedan decir quién convirtió al otro. O sea, quién metió la idea tan importante como para que cambies de religión, siendo que ya sabes que que ya le quitaron le cortaron la cabeza a uno, que la monarquía, o sea, no es que estuvieras en tu casa y te convierten de religión y ya de repente no vas a misa, no sé. Eres el rey, eres el jefe de la iglesia de Inglaterra. Entonces se supone que es dentro del matrimonio cuando Jacobo VII, que sube al trono en 1685, abraza la fe católica. Coronan los corona porque pues se supone que eran anglicanos, ¿verdad? Y para los 2 años empiezan ahora sí, en Monterrey se usa mucho decir, habrá señales. Y pues empezaron a haber señales. Y el problema más importante fue cuando se corrió la voz de que a los niños, qué bárbaros, qué manera de tener niños. No sé si tuvieron una docena o más de una docena cuando se empezó a correr la voz que a los niños los estaban bautizando en secreto como católicos. Ahí ya la situación pues se hizo imposible. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, Jacobo y Ana tuvieron muchísimos niños y niñas, de las cuales las que sobrevivieron fueron niñas. ¿Ok? Como él, Jacobo, era el hermano, pues no era como que tuviera una policía cuidándolo de lo que hacía, pues porque a él no le iba a tocar ser el rey. Él iba a ser el tío del rey, ¿no? Digo, pues si eres el hermano del rey, pues te toca ser el tío del futuro rey. Entonces, muchachas, cuando llega Jacobo
pues con las únicas, en la línea sucesoria, ¿verdad? Con sus hijas, pues esas hijas ya estaban prometidas y ya estaban pues casadas y lo que tú quieras y mandes. Y son la famosísima María y Ana, las dos reinas, ¿sí? Casadas con, obviamente, bueno, reyes, o, no, es que no se llaman reyes, aristócratas, gracias, estatutes de los Países Bajos, aristócratas de casas muy, pero muy, muy buenas. Pero pues ellas no eran las princesas, porque no, ellas eran las del hermano. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, muchachas, a Jacobo VII, segundo de Inglaterra, cuando entra en 1685, ya todo el chismarrajo, ya tenía 5 años, 10 años de andar caminando, de que se habían convertido y que los visitaban quién sabe cuáles sacerdotes y que los niños habían estado bautizados, así, o sea, cuá, 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 cuá. Pero en su palacio, no en el del rey, digamos. Nada más va a durar, no completa ni los 3 años, ¿sí? No completa ni los 3 años. ¿Por qué? Porque el Parlamento ya no está dispuesto a dejar que vuelva un Carlos I con un despotismo y que tal vez ahora no trae, o sea, este nuevo rey sí traiga estos, ¿cómo se llama? Aliados católicos, por ejemplo, ¿no? El Carlos I fue depuesto y decapitado porque no traía ejércitos de continente. Pero si Jacobo VII sacaba la bandera de católico en un 2x3, el Papa, Francia, España, Portugal, la cosa estaba el Parlamento de decir no y no, o sea, no vamos a jugarle a esto. Y por eso lo deponen, más no lo decapitan, ¿ok? Lo deponen, más no lo decapitan. Lo mandan a buscar un palacio. Pues sí, ya que andas tan contento. Y no sé cuánto dura, no le puse aquí cuánto dura, digo, después de la deposición. ¿A quién van a traer? Pues van a traer a la hija, había dos vivas, pues van a traer a la más grandecita, ¿no? Y esta va a ser la reina María segunda, porque hubo una María Tudor, ¿verdad? Uno, María segunda, que va a gobernar con su esposo holandés de la casa de Orange y Nassau, ¿sí? Su esposo holandés. Van a estar juntos. ¿Qué dicen el pópulo? El pópulo. No estoy diciendo que es cierto. ¿Qué dice el pópulo? Que el inglés de Inglaterra es el inglés de Guillermo, porque de hablar holandés aprendió a hablar inglés y esa manera de tronar las palabras, etcétera, era la forma en que él se comunicaba oficialmente, ¿no? Con su gente. Entonces, el pópulo dice que el inglés que se habla en Inglaterra actualmente es por la pronunciación que tuvo que tener un extranjero que venía de hablar holandés, que ya ven que el holandés es así, ¿no? Pero bueno, el acento, es el populacho, no es que sea cierto. Se nos va a morir María. Y el mundo inglés, el mundo escocés, estuvo de acuerdo en que Willy, ¿no? El lindo Guillermo, fungiera como rey solo. ¿Sí? Sí. Estuvieron de acuerdo. En otros países, pues como él no tenía sangre, ¿verdad? Él hubiera tenido que entregar la corona a el sucesor de sangre de el rey o la reina, como si fuera reina, ¿sí? Como si fuera reina. Pero en este caso, aquí lo interesante es que María y Guillermo eran primos. Entonces estuvo muy fácil acomodar las cosas para que durara un poquito más la estabilidad. ¿Vamos bien?
convirtió como católico. No, nadie de o sea, los muchachitos que las habían bautizado católicas, pero en un 2x3 las casaron con, pues, protestantes, reformados, calvinistas, esto. No, no, las dos estaban casadas con protestantes, las dos estaban casadas. Entonces, pues estaba súper fácil. El Guillermo lo único que tenía que hacer era educarse en el anglicanismo y no había tanto problema. O sea, realmente, pues de uno a otro no es tanto problema. No, 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 no sé, es como si te cambiaras de colonia y en la nueva parroquia tienen diferentes fiestas o rituales. Sí, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, como estos muchachos, pues sí también tuvieron niños, ¿verdad? Pero, ay, el problema pues de la mortandad, cuando vuelve, o digo, cuando vuelve, ¿ves lo malo que iba a decir? Cuando vuelve a morir, iba a decir eso. Ay, perdón, perdón, perdón. Cuando muere Guillermo, pues le toca a la hermana sobreviviente. Y la hermana sobreviviente, pues hija de Jacobo, todo en orden, Estuardo, ¿verdad? Pues va a ser la reina Ana, que les puedo asegurar que en la casa de sus papás han de haber tenido su sala o su silla, su lo que sea, reina Ana. Se los puedo asegurar porque fue un momento en el que las artes decorativas se dieron así como un vuelco y el estilo Reina Ana, más que arquitectónico, va a ser de diseño. Entonces, pues camina y camina y camina, y aquí en México, pues el Reina Ana llegó para establecer los niveles. Principalmente Carlos II, principalmente gracias a, fíjate que no, pues bueno, él estuvo 2 años y medio en en el poder, él nada más estuvo del 85 al 88. Ok, el primer Estuardo, no Jacobo el que estamos hablando. Ok, ok, ok. Isabel, Isabel, sí. Eh, sí, sin duda. Jacobo sexto, lo que nos está diciendo ahorita Marta, el Jacobo sexto de lo que fue un gran mecenas fue de la literatura. Siguió con Shakespeare, Shakespeare ya viejo, ¿verdad? Pero siguió con Shakespeare, publicó, por ejemplo, los cuentos de Canterbury, y él pagaba ciertas cosas pues para que ya estuvieran publicadas. Y Jacobo sexto, él era escritor. Él como rey de lo suyo, ¿verdad? Él fue escritor. Entonces, en ese sentido, sí, fue un gran promotor de las artes literarias dentro de lo que es Inglaterra, no tanto de Escocia. Y gracias a esta continuación, como nos dice Marta, de al menos ese aspecto, ¿no? De la época isabelina, pues vamos a entrar al inglés moderno. Con los Países Bajos tuvo que poner un orden muy, muy importante en general que se llamaba Países Bajos, porque él tuvo que decidir mandar ejército para que los protestantes que estaban peleando en contra de los católicos españoles, pues le ganaran a los católicos españoles. ¿Sí? Entonces Jacobo se tuvo que inmiscuir para poder darle un estate quieto a España a través de ese extrita que tenían los españoles, ¿verdad? De las posesiones de los Países Bajos. Como sí funcionó, pero era una lucha que nació internamente. Sí, las personas de ahí, al cambiar de religión, querían su independencia de gobierno, ¿verdad? Las de ahí. Eh,
Jacobo, desde Inglaterra, apoyó, sí ganaron, y por eso vamos a tener el Flandes protestante, el no sé qué, por eso vamos a tener que Rembrandt no pasaba de una fuente, porque de aquí para allá apedreaban a los católicos, y ese tipo de cosas. Jacobo sí va a meterle dinero y pues hombres, ¿verdad? A esa situación, pero fue estratégicamente para que España perdiera territorio que está mucho más cercano a Inglaterra. Pues nosotros ya sabemos, ¿no? Que pasas ahí de Dover a Ámsterdam ahorita, ¿no? Te pasas en barco. Sí, Marta, sí, también fue él en ese tiempo. Bueno, y entonces con la reina Ana, con tantísimos problemas y tantísima gente involucrada en el Parlamento, que es como se tomaban las decisiones, va a tener que hacerse esta situación de la unión de la Gran Bretaña. ¿Sí? Ya no va a ser, a veces puede ser de Escocia y a veces de Inglaterra, no. Es una unión, es la cabeza de las dos iglesias. El rey tiene que ser anglicano y Escocia sigue siendo presbiteriana. Pero a ver, ya nos vamos a apaciguar. Nada más que, bueno, desafortunadamente Ana, a pesar de haber tenido muchos embarazos, partos y niños, no tuvo descendencia adecuada de vida viva, niños vivos, y se acaba la casa de Estuardo y empieza la casa de Hanover. ¿Sí? Entonces, el siglo de los Estuardo hay que pensarlo de esa manera, ¿no? Es el siglo de los Tudor Sí. y van a estar llegando pues casas de otras partes porque pues, no, las líneas de sangre a través de los matrimonios sacaron la sangre de Inglaterra, las líneas de sangre por los matrimonios, en vez de cultivar las líneas de sangre, pues ahí, ¿no? En lo que es la Inglaterra. Sí, puros 1600. Y ellos se acaban, pues ya abierto el siglo XVIII, ¿verdad? Pero pues es poquito, son 14 años, a ver cuántos son. 14 añitos del 18. Entonces, está todo por escrito desde el año 1000. Hija de la prima del Tú tienes la línea sucesoria. Este es el primero en línea sucesoria, el segundo en línea sucesoria, el tercero. Todo está por escrito. Cuando el rey se empieza a enfermar, las ruedas empiezan a moverse. ¿Dónde está el primero? ¿Dónde está el segundo? ¿Con quién se casó? ¿Cuántos ilegítimos? ¿Qué salud tiene? Empieza. ¿Por qué? Pues está la línea. Sí, totalmente la línea. Mi mamá tenía 4 concuñas, porque mi papá solamente tuvo hermanos hombres. Y mi abuela, Concepción Buentello, fue muy especial. Entonces, el 10 de mayo, el 8 de diciembre, no se festejaba su cumpleaños, se festejaba su día de santo. El 10 de mayo, el 8 de diciembre y el 25, ella nunca celebró 24 de diciembre. Jugaban, los compadres jugaban, pero no había Navidad. El 25. Llegaban los regalos. Y ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y los 5 de sus nueras sacaba una cinta que en otros tiempos no se llamaban masking tape, eran unas cosas espantosas que les hacías así, se quedaba el pegoste así. Sacaba y ponía de tabito. O sea, mi papá es Gustavo, ¿no? No ponía blanca, de tabito, de Ruiz, así. Los 5 hijos, pues los 5 regalos de las nueras. Les ponía el tape y envueltos los ponía en un cuarto que tenía pues sin usar. Cuando me muera, todo esto es suyo. Ni se preocupen en gastarles a mis hijos, porque ahí está y yo ni lo voy a usar. No le gasten a mis hijos.
Entonces había dos de las cuñas de mi mamá que eran bien chistosas. Entonces, claro que sabían quién le había regalado a quién. Entonces ellas decían que se jugaban, ellos jugaban Paco. No sé si saben esa juego. Y las dos decían, en la línea sucesoria, el juego de té le toca a Blanca. Mi papá era el mayor, ¿no? En la línea sucesoria, el juego de, no sé, lo que quieran, le toca a Blanca. Yo soy la cuarta en la línea sucesoria. Pero si hoy juego en Paco, gano en Paco, le gano el juego de té a la primera. Y a veces que le tocaba tal cosa, le gustaba a la tercera en la línea sucesoria y se jugaban porque ella era la quinta en la línea sucesoria. Entonces si ellas tenían bien claro quién era la de la línea sucesoria, en Inglaterra, Francia, Habsburgo, lo que sea, clarísimo. Y aunque se quemaran los papeles, que dijeran, no, pues voy a quemar todo, la memoria la tenían, pero clarísima, ¿no? ¿Quién se había casado con quién y quién iba? No, Mande. es que hasta dicen Blanca que sería una tragedia que se muriera Guillermo, sus tres hijos, y que en la línea sucesoria sigue Harry. Ah, ahora, El actual. sí, Y que ya Unidos, dicen, en un caso hipotético, Meghan Markle podría ser la reina, la reina. por supuesto. Él está en el cuarto de sucesión. Sí, solito. yo le Entonces, voy sí, más fácil a que un hijo de no, de Merkel, ¿cómo se llama? La Miriam, no, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama la Megan, de Megan? Le voy más a que haya otro accidente de carro Antes que sea ella, antes ¿verdad? que le voy más a eso, pero además sería una pérdida absoluta. Sí le va a tocar. Que se murieran todos en un accidente aéreo o lo que sea. No, qué esperanzas, ay. Mi marido le agarró con que no podíamos viajar juntos y le digo, mira, que te crea tu abuela, ¿eh? Que te crea tu abuela de que no podemos volar juntos porque nuestros hijos, que te crea tu abuela, ni que fuéramos los reyes. Ay, no, no, no. Y claro que se le acabó el gustito, la ideita. Ay, no. Entonces, miren, son las 12:15. Les vi los ojos y creo que sí entendimos este resumen. Les vi los ojos. ¿Qué les parece si damos un pequeñísimo break para ir al baño, para tomar agua? Y les voy a pedir si me dan oportunidad de salir al 5, a la 1. Porque estoy tomando un taller, no sean malas. El de cianotipia. Estoy feliz como una lombriz. Al 5 a la 1 nos vamos, ¿sí? Entonces vamos rapidito al bañito, a la agüita y nos venimos para acá para contarles ciertas cosas. Mande, Marta. Ah, oh, oh. Ah, muy bien. Déjame poner aquí una. Sí, pues son tres. Sí, sí. Aquí tenemos. Ay, qué suave, porque yo pagué mi avión de mi dinero y claro que, pues sí. Si quieres lo ponemos en el internet, ¿sí? Ay, es como de loco lo que está pasando. Mira, ya me encontré. Y estaba. ¿Por qué me va a marcar? Sí. ¿También lo usas tú? Sí. Aquí está Blanca, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Lo que a mí en mayo de verano no hay, no hay, ¿eh? Ah, muy bien. Las libras son 190. Es que normalmente me pagan mis honorarios en el aeropuerto, porque mis honorarios es lo que pago, es lo que gasto allá.
Y ahorita las libras esterlinas está como muy en chino, nadie está consiguiendo libras. Entonces, la mayoría de la gente me dijo, te pago en pesos, lo metes y es lo que estés pagando con tarjeta allá. Como es un país moderno, si puedes estar paga y paga hasta el camión con tarjeta, ¿sí? Pero cuando, esa es su gente. Es lo que Para que tú Si le haces así a la maquinita que trae el camioncito y eso, y la pones y llegas. sí, prácticamente no necesitas ni una sola línea. Sí, eso es maravilloso. Pero en la mayoría de los viajes, imagínate, me las llevo a Camboya, me las llevo a Myanmar y tengo que traer mi dinerito en la bolsa, porque si no, no. Pero aquí, bueno, funcionó muy bien. Entonces, bueno, lo que cada una son 190 libras del espacio. En pesos son dólares. ¿En qué me vas a pagar? ¿En qué me quieres pagar? ¿En pesos? Ah, ok, ahí te va. No, sí, está bien. Pues yo lo que voy a pagar es mi tarjeta de crédito, peso mexicano. Aquí está. Entonces, 190 libras según el XE serían 75. Yo traigo los 25. O si no los traes, ni te preocupes. Pensé que traían más. Pues no. Pues te abono, pues sí, yo te agradezco que le hayas adelantado. Ahí voy, Claudia, ahí voy. ¿Dónde? Excelente, pues imagínate nada más. Entonces, mira, voy a poner aquí en grande voy a poner 4,765 y el día de hoy es 13, no, apenas es 12 de marzo. Voy a poner aquí, ¿ok? Y voy a poner Silvia, que eres la única Silvia. Van un montón de Mónicas. Y ¿Cómo? 4,900. ¿O quieres poner en dólares? ¿Qué es lo que te pase? ¿Qué es lo que se te hace falta? Perfecto, perfecto. 3,900. Te dejo Listo. 75. 1,075. En algún momento me vas a. ¿Está muy caliente? Uy, espero que no se esté fundiendo el foco. ¿Eh? Sí, en lo de Alfredo solamente les están cobrando míos 80 libras, porque con eso estoy pagando lo de Londres, lo de los hoteles y todo, lo primero. Sí, es, es que me bajan el 30% de impuesto cada vez que pase algo. Sí, en algún momento, en algún momento. Y faltan los 90 euros de Irlanda, que me los das en Irlanda si quieres. Como ustedes me digan. Ok, y yo lo meto ¿mande? Los 90 euros, hay veces que tienen euros en el sobrecito alguien, ¿no? ¿Esto cuánto es? Entonces, aquí están los. No, pero ya los tenía listos, mira. Me debes 30, ¿qué? ¡Ah! Yo no sabía que me debías 30 pesos. Los hubieras, apuntado. Es que le compré. Ajá. Ah, ya, ya, ya. 5. Sí, muchas gracias. ¿Te puedo devolver los 10 en euro? ¿En euros? Ok, entonces vamos, mira, voy a apuntar por favor y vamos a seguirle porque les va a gustar. Voy a apuntar porque
empezamos y empezamos. Entonces, Marta me pagó 4,975 más 30 para que quede. Vale. Y aquí tenemos más 100 euros. Listo. Gracias. Sí, por favor. Sí, por favor. Yo te lo mandé. Yo te lo mandé. ¿Quieres que yo lo imprima? Porque ya ves que tiene tu QR. ¿Quieres que te lo vuelva a mandar? Si no, te pido, ¿sabes? Con ese, Sí, y vamos a andar juntas. Vamos a andar juntas. bueno, Pero se lo pagaste a Margarita porque ella lo compró con su tarjeta. ajá. Entonces, ella me lo pagó a mí porque yo lo compré con mi tarjeta, el de ella. ¿Ok? No, ma, yo. Bueno, vamos a seguirle, chicas, por favorcito. Vamos a darle, vamos a darle. Ay, mira, yo que no me había animado a decirles que si me pagaba. Oye, lo que me fascinó fue la vajilla. Muy, muy bonita la vajilla. Muy bien, volvemos. Claudia, yo creo que ya viene para acá, porque Claudia está tomando el curso conmigo. Entonces, bueno, ya se queda. Ok. Anuncio, antes de esto, no tiene nada que ver con el viaje, sino con los alumnos. Mañana jueves 13, jueves 20 y jueves 27 de 11 a 1 tengo 3 actividades en galerías. Son gratuitas, está bien padre, por si acaso tienen tiempo de, bueno, separar ese ratito. Mañana es vernos a las 11 de la mañana en la Galería Masua. Es en la Avenida España, ahí en la Colonia Americana. Les voy a volver a recordar hoy. Después de la galería, yo me voy a pasar al Musa, porque hay muy buen estacionamiento abajo del expiatorio, porque está hermosísima la exposición. Y pues, ¿para qué les cuento mentiras? Luego me voy a cruzar porque me voy a comprar una bolsa en el outlet de Chloe. Todas invitadas, todas invitadas. Y vamos a comer en el Suegiros Barberio. Exactamente, exactamente. Ese es el plan. Vamos a adelantarle un poquito. Miren, también está muy resumido, porque pues yo lo que quería era que todas se sintieran como en una misma carpeta los Stuart, ¿no? Por eso. Entonces, el primero que vamos a tener es a este muchacho que yo no sé por qué te ponen así las estadísticas. Fue el primer rey que tuvo 2 nombres. Pues el primer rey en dónde, pues si los reyes de España y de Francia y de todo, pues tienen muchísimos nombres, ¿no? Él nace en 1566 y fallece en 1625. Este es el muchachito que la María Estuardo traía en su pancita cuando apuñalaron 56 veces enfrente de ella al famoso y disque amante italiano, así. Este es el niño. Este es el niño, ¿ok? Él, como les digo, fue hijo de Enrique Estuardo, el conocido como Lord Darnley, y María I, reina de Escocia, conocida como María Estuardo. María Estuardo, ¿cómo se llama? Abdicó a favor de su muchachito en diciembre del 65, no, en diciembre del 60. No, esto está mal. Es 66 aquí. Ok. Ella aplicó a favor del muchachitito, ¿verdad? Que sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas, todo mundo sabía que este niño era sobrino bisnieto de Enrique VIII.
Entonces la relación era pues, muy, muy, muy conocida y entendida y lo que quieras. Él fue rey de Escocia como Jacobo VI desde 1567, pero, y por eso pongo los corchetes, por el tipo de edad, él va a poder de veras tomar una decisión hasta 1581. Entonces, en el mundo este de los Estuardo hay que tener mucho cuidado si nos interesa, ¿verdad? La numeración. Porque si vemos un artículo donde no se está metiendo en mucho detalle, no te dicen el desgarriate que hubo con ellos, sí, pero hubo de veras un desgarriate tremendo. Entonces, bueno, él nace en el 66, es rey en el 67, empieza a funcionar como rey en el 81 y se va a casar con Ana de Dinamarca, que es, recuerden que es lo mismo que acabamos de ver, pero trabajadito. Cosas raras, cosas chistosas, ¿verdad? Quisiera comentárselos porque tiene que ver con el matrimonio con Ana de Dinamarca. Miren, este hombre, qué barbaridad. Su gobierno en Escocia se califica como bueno, su gobierno en Inglaterra tuvo muchas dificultades religiosas, políticas, financieras, internacionales, pero bueno, pues lo logró como logran, ¿verdad? Pues los hombres. Vamos a tener ciertas cositas medio chistositas. Él va a estar constantemente cuestionado por la forma en que se relacionaba como públicamente con sus favoritos. A pesar de que es el siglo XVII, se hablaba de manera muy general de que él era bisexual. ¿Por qué bisexual? Pues porque seguía embarazando a su esposa, ¿verdad? Pero se rumoraba, pues, las relaciones ya íntimas que tenía con sus favoritos. El más favorito va a ser un muchacho que se apellidaba Villiers, creo que George, sí, George Villiers, que va a terminar con un ducado. Y pues pasa la historia como el duque de Buckingham, ¿ok? Le regala el ducado, el rey le regala el ducado. En aquellos tiempos se dice que el rey dijo, si Cristo tuvo a su Juan, yo puedo tener a mi George. Si fue cierto o no fue cierto, solo Dios sabe. Pero si lo decía el pueblo, es algo terrible. O sea, si el pueblo decía que el rey lo había dicho, es algo terrible, porque ya sabemos que si el pueblo lo saca al aire, se repite y se repite y se repite y se vuelve una verdad, ¿no? Es algo terrible. ¿Qué va a pasar con este duque de Buckingham? Pues muere asesinado en una taberna. Ay, no, qué barbaridad. O sea, muere asesinado en una taberna. Imagínense nada más el tipo de gente con el que andaba ahí la situación. Pero sí quiero contarles el otro chisme. Este duque de Buckingham va a ser la primera persona no perteneciente a la familia real en ser enterrada en Westminster. Entonces, pues las cosas se hicieron como muy públicas, con muchos errores, pues diplomáticos, ¿no? Muchos errores diplomáticos. Exactamente como nos comentó hace un momentito Marta. Este Jacobo VI de Escocia, primero de Inglaterra, continuó la era dorada del drama y la literatura isabelinos, con grandes escritores a los que el rey patrocinó, contribuyendo al florecimiento cultural. Como les decía, él fue autor de poesías, traducciones y un tratado, y un tratado sobre poesía. Nada más que él también escribió ensayos. Uno de esos ensayos se llama de, de, demoniología, o sea, conocimiento del demonio, demoniología,
Demonología, gracias, sin la I, ¿verdad? Demonología. Uno de esos tratados se llama así. Es un tratado sobre la brujería, pero también va a tener un tratado sobre el tabaco como un instrumento del demonio. Sí, les recuerdo que el tabaco, pues fue una situación un poco compleja porque surgió de las propiedades o de los nuevos territorios de España, pero en un dos por tres fueron los comerciantes ingleses los que crearon el tabaco rubio. ¿Se acuerdan que antes te decían qué tipo de tabaco? En Virginia, ¿sí? Y fueron ingleses. Entonces, este hombre no estaba de acuerdo con esta situación. También tuvo escritos sobre meditaciones, comentarios sobre las Sagradas Escrituras, que necesito que recuerden que una de las traducciones y pues confirmaciones más importantes del anglicanismo, así se le llama, la Biblia del rey James, King James, porque es en inglés la palabra, ¿verdad? Normalmente nadie dice la Biblia del rey Jacobo, le dice el King James Bible, ¿no? Pues así es el nombre correcto. Y va a ser este Jacobo. ¿Por qué? Porque él creía en la palabra escrita, porque él creía en el idioma y claro, pues el anglicanismo estaba tomando su protagonismo porque ya había pasado todos los años de Isabel. Fueron más de 40 años, ¿no? Los de Isabel y de anglicanismo, anglicanismo, anglicanismo. Ahora, porque les digo que sí me gustaría contarles completo el chisme de esto de la de demonología, demonología. Miren, él se casó por poderes con Ana, porque bueno, pues son en Dinamarca, ¿verdad? Ok. Empezaron ciertos problemas y hubo hasta un atentado. Y se creyó que ese atentado había sido en contra de Ana. No lo sabemos, no lo saben, no, se creyó. Entonces estuvieron muy de acuerdo en que el muchacho fuera a Dinamarca a casarse y a que quedara bien claro, pues que los Estuardo no tenían miedo, ya saben, ¿no? O sea, así esas cosas. Y sí fue, y sí se casó y lo que quieras. Y de regreso hubo una tormenta y no sé si terminaron en Noruega antes de poder llegar. Así, o sea, una tormenta tremenda y el peligro y la vida y bla, bla, bla. Cuando ya desembarcaron, si es verdad o es mentira, nunca lo vamos a saber. Pero se corrió la voz de que convencieron al rey que fueron unas brujas que estaban haciendo un conjuro en North Berwick cuando pasó exactamente la tormenta. Y que ese conjuro pues era la nueva manera en deshacerse de la vida de alguien, ¿no? Porque no tenías pues que estar ahí para apuñalarlo, para, no sé, lo que quieras. Y al parecer él sí lo creyó. O sea, no sabemos cómo estuvo el asunto del chisme, de la habladuría, pero por lo visto él sí lo creyó. Entonces, en el tiempo, sí, en brujería. Eh, los católicos normalmente no quemaron brujas. Los que quemaron brujas fueron protestantes. Y en algunas temporaditas, que no les va nada bien, pero en algunas temporaditas, los historiadores del cristianismo católico se defienden diciendo cuántas mujeres murieron a manos de las persecuciones de protestantes o de puritanos o de anglicanos o de así, ¿verdad? Y cada vez que sale de moda, pues lo único que dicen es, pues igual de locos estaban unos que los otros. O sea, no te puedes defender de que es que yo nada más maté 15, el otro mató 20. No, no la friegues. O sea, pues ninguno de los dos debió de haber matado. Pero son moditas, son modas. Los juicios de brujas de North Berwick fueron los juicios que se llevaron de 1590 a 1592 de varias personas. Fueron hasta 70 las acusadas, las atormentadas. Muchas de ellas murieron por los tormentos. Es que no las quemamos. Pues no, pero las regresaste con costilla y con pulmones atravesados, perforados.
No la quemaste, pero pues murió en su casa, pues por la cuestión de la tormenta. Ah, sí. Nosotros somos las poderosas, nosotros somos las que tenemos capacidad de comunicarnos, ¿verdad?, con el demonio. Entonces, por lo tanto, pues como somos, ay, no, es una cosa terrible esto de las brujas. Las brujas, y hay muchísimos grabados al respecto. Las brujas supuestamente tenían sus aquelarres, acuérdense que así se le llama a una reunión de brujas cuando están invocando al demonio, en en un atrio. La palabra atrio es una cuestión muy novohispana, es una cuestión muy católica latina, porque se tuvieron que inventar los atrios porque los nativos no entraban a las iglesias por el tipo de religión que tenían. Entonces, yo estoy usando la palabra atrio de una manera irresponsable, pero para que me entiendan que estaba cercano a una iglesia, ¿sí? Pero ellos no, en su cabeza no existía la idea de atrio, eran plazas públicas, o sea, eran plazas y ahí estaba la iglesia, ahí en la banqueta. Eh, las confesiones fueron extraídas mediante tortura, que las llevaron a Edimburgo, ¿no? Para torturarlas bajo un juicio. El juicio era por conspiración, por conspirar en contra de la vida de su majestad. Una fuente para estos eventos es un panfleto que se hizo en 1591, pues es nada, ¿verdad? El rey Jacobo VI escribió una disertación sobre brujería y nigromancia, y ahí es donde les digo, en el 97. Entonces, el primero estuvo en peligro, él regresó, creyó que había brujas, se hicieron estas 2 años de juicio, lo que quieras, y él empezó su tratado. O sea, él por 5 o 6 años estuvo investigue, investigue. Entonces da la casualidad que el que sabía más de demonio es el rey que estaba persiguiendo a las brujas, porque él sí tenía acceso libre, porque nadie lo iba a juzgar, porque estaba estudiando para un tratado, ¿verdad? Él sí tenía acceso a los libros sobre demonios y tratados de brujas que venían del continente. Eso me mata que sucedan ese tipo de cosas. Eh, sí es verdad, o sea, históricamente hablando, los juicios de North Berwick se encuentran entre los más conocidos del gran número de juicios de brujería en la Escocia moderna, entre principios del siglo XVI y mediados del siglo XVIII, de persecuciones de quemazones, y si no las quemaban, las dejaban sin las manos, o sea, quebrados todos los dedos, cojeando de por vida, etcétera. Me gustaría volver a invitarlas a acercarse al amor de mi vida, que fue Shakespeare. Shakespeare adaptó o fue influenciado por varios conceptos de estos juicios, incluyendo los rituales confesados por las brujas y el escenario escocés en su tragedia Macbeth. Acuérdense que las brujas de Macbeth pues son casi más famosas que el propio Macbeth. Fuertemente influenciada por los incidentes hechos públicos, la obra se publicó unos años después que el ensayo del rey Jacobo, tomando prestadas muchas citas del tratado. Las tres brujas lanzaron sus hechizos de la misma manera. A propósito, bueno, eso no importa, es la maldición que supuestamente soltaron, y por eso allá fue la tormenta. Eh, el nombre de Jacobo, James, Yago, Santiago, todo es el mismo, todos son los mismos. Yago es el nombre la castellanización del nombre en hebreo del apóstol. Yago se volvió Santiago. Saint James es Santiago. El año jacobeo es de Santiago, ¿sí?
Entonces, cuando estás en secundaria, los muchachos realmente batallan para poder entender cuál es cuál. Pero nosotros que afortunadamente pues ya estamos unos años después de prepa, nos vamos a acordar es James, Jacobo, Iago, Santiago, estamos hablando del mismo personaje bíblico, ¿no? El mismo personaje bíblico. No, no. Ah, por la fecha, por la fecha. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Sí. La noche de Halloween de Todos los Santos es totalmente cristiana, totalmente cristiana. La de nosotros es otro boleto. O sea, siempre existió Halloween porque es la noche de All Hallow, de Todos los Santos. ¿Sí? Sí, Pero es la misma. mira, sí o sea, te puedo decir que sí, pero recordemos que ellos no tenían el gregoriano. Ellos tenían el calendario juliano, porque como ellos no eran católicos, no le hicieron caso a un papa. Entonces, te puedo decir que sí era la misma fecha, pero si tú te vas e investigas, me vas a decir, Blanca, me contaste mentiras, pero no les conté mentiras. Lo que pasa es que se medía el tiempo de diferente manera, porque el mundo católico tenía un calendario gregoriano y el mundo no católico tenía un calendario juliano. ¿Está bien? Ok, vamos a seguir. Eh, algunas de las otras cosas que necesito que entendamos de Jacobito. Mire, cuando llegó un Estuardo presbiteriano, algunos grupos que estaban encantados con ser los mejores cristianos católicos del mundo, o sea, luteranos o calvinistas o lo que sea, no papistas. O sea, los mejores cristianos católicos. Católico quiere decir universal. No papistas porque no son romanos. Ya ven que en México es cristiana, católica, apostólica, romana, ¿verdad? Hasta ahí estamos. Bueno, el católico significa universal. Entonces, en este inicio de Jacobo había muchos grupos que estaban tomando su cristianismo muy en serio. La lectura en grupo, el constante, el tener un consejero, no se llama un espiritual, así se dice, no se dice guía. Cuando es tu confesor y guía, ¿sí se le dice guía espiritual? ¿Consejero espiritual? No. Bueno, pero bueno, él era como la manera normal de hacer la nueva vida cristiana. Pues sí, nada más que no todo el mundo es muy bueno. La mayoría de las personas somos como más promedio, ¿no? Así como yo, ni tan buena ni tan mala, ¿no? Entonces va a haber muchos grupos que fueron catalogados como puritanos, porque tenían sus horarios de los rituales, sus horarios de lectura de Biblia, sus horarios de estudios bíblicos, y la forma en que se vestían, pues estaba muy dada, ¿no? Por ideas de, pues, pudor y control, así, lo que quieras. Se le llamaron puritanos, en un buen sentido de la palabra, ¿sí? No nada de que, ay, pobres, estos, así. Estos puritanos le tuvieron miedo a que hubiera un presbiteriano. Pues yo también le hubiera tenido miedo. Todo es nuevo, ¿no? Si ya estamos bien con este nuevo anglicanismo, 40 años, Isabel hizo lo necesario para establecer una buena manera de vivir una fe y nos llega un presbiteriano, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, muchachas, miren, exactamente en 1603, que es cuando cambia todo esto, estos grupos de gente súper bien intencionada, tratando de llevar una mejor vida cristiana, pide como inglés, como un derecho por ser inglés, un acta de tolerancia religiosa para que no hubiera alguna persecución, alguna confiscación, lo que ustedes quieran. Bueno,
Para el 1604, ¿qué sucedió? ¿Qué pensaron? ¿Qué le dijeron a Jacobo? ¿Qué miedo tenía con los rituales? Porque él sí creía en brujería. Fíjense que Jacobo no estuvo de acuerdo en que hubiera grupos puritanos en Inglaterra. Eran anglicanos en el sentido de haber crecido ahí, así como ellos, seguían los rituales, creían en los obispos, los arzobispos, pero ellos no veían bien al que no estudiara la Biblia. Ellos no veían bien a los que traían muchos encajes. Ellos, así, o sea, ellos eran los puritanos, eran como la conciencia. Eran anglicanos, pero llevaban muy, pero muy, muy en serio su credo. Ahí todavía Hay muchos puritanos, todo. eran pues la ultraderecha, ¿no? La ultraderecha de esa situación. ¿Qué es lo que va a suceder? Algo que va a desembocar en la fundación de los Estados Unidos de América. ¿Ok? En 1604 inicia una como limpieza. A ver, no te quiero muy laxo de que, ay, sí soy anglicano, pero hago lo que me da la gana. No, señor. Pero si eres anglicano, no nos vas a estar juzgando, ni vas a estar diciendo que el rey es homosexual. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Cuando tienes cola que te pisen, qué casualidad que tienes así, así, ¿no? Entonces empezó a haber eh, persecuciones moderadas, no matanzas, persecuciones moderadas a lo que ellos le llamaron inconformistas. No le llamaron puritanos porque había de todo. Los que se pasaban de sueltitos, los católicos, los judíos, los que se pasaban de puritanos, o sea, había de todos. Las brujas, Las brujas estaban en Escocia, pero también estaba en la época que mataban. definitivamente. Hubo expulsiones esporádicas y volvían los judíos a sus barrios, digamos, pero no los expulsaron de manera total como España, por ejemplo, ¿no? En Inglaterra los expulsaban o los correteaban o los mataban y bajaba muchísimo la cantidad de judíos que había en las ciudades. Y luego en los puertos empezaban otra vez oficinas de judíos, ¿no? Y al ratito pues ya había barrecito de judío. Pero sí, Inglaterra, o sea, el mundo de Inglaterra sí es famoso por sus matanzas en ciertos momentos, ¿no? De judíos. Sí hubo antisemitismo, sin lugar a dudas, ¿eh? Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que no hubo tantos judíos. No había tantos judíos en el pueblo, en el territorio, como para llamarle diáspora. ¿Sí? Comparados pues con Portugal, España o en el siglo XX Alemania, ¿no? O sea, no había tantos. Nosotros vamos a tener que lo que empezó en 1604, pues no era nada más en Inglaterra, porque nosotros vamos a tener inconformes en un montón de partes. Los que no les gustaba lo que instituyó Lutero, pues eran inconformes según los luteranos. Los que no les gustaba lo que empezaron los protestantes como príncipes, pues eran inconformes según los protestantes. Y así te vas. Los calvinistas, los hugonotes, así te vas. Había inconformes. Entonces, hubo una temporada que sí duró bastante, pero se recrudeció en este principio del siglo XVII, donde los inconformes tuvieron que ver cómo le hacían. Bueno, como muchos de los inconformes de Estado, como muchos de los inconformes de Inglaterra tenían conexiones directas por sus comercios y por la buena voluntad con los Países Bajos, ¿no? Por ¿cómo se llama? Protección o apoyo que le dio Jacobo, que ahorita lo acabamos de hablar. Muchos de esos ingleses se fueron a los Países Bajos. Muchos por decir 20, 30, 50, o sea, no estoy hablando de hordas, ¿no? Entonces vamos a tener algo muy interesante. Cuando se empezó a abrir la posibilidad de ir al Nuevo Mundo, estos inconformes unieron dinero, unieron cabezas, unieron conexiones de los que se habían ido de Inglaterra pues a buscar libertad de culto
y los que seguían en Inglaterra, pero seguían perseguidos. E hicieron un pacto para ir a fundar la Nueva Jerusalén en el Nuevo Mundo. Y estas personitas son los padres fundadores de lo que nosotros conocemos actualmente como los Pilgrims, o como los que venían en el Mayflower, o como los que fundaron, ¿verdad? En Plymouth, en 1620, la posibilidad de esta futura colonia, futura colonia, porque ellos realmente venían dispuestos a comprarle los derechos a la corona y ser la Nueva Jerusalén. Ellos venían listos a ser un país independiente, no en una isla, pero pues en ese pedacito. Y resulta que en un 2x3 se volvieron 13 colonias y en un 2x3 ya era imposible y bueno, ya sabemos que pues esa es totalmente otra historia. Pero sí me gustaría, por favor, que entendiéramos la relación de los Estuardo, la relación del siglo XVII, la relación de una cuestión religiosa que, provocada por una persecución, terminaron en el Nuevo Mundo. Y da la casualidad que terminaron siendo los fundadores de Estados Unidos. No, no existían. Los mormones son del siglo XIX. No, 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 no. Nadie escuche esto. Nadie, nada. Como dicen en los juzgados, que el jurado, no, quién sé qué. No, 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 no. No, 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 no. Sí, gracias. Sí, gracias. Ok, nada más. Todas las demás cierren los oídos. El fundador de los mormones se llama Joseph Smith. No, no, John. Es el de Pocahontas. Nueva York, en Palmira, sí. Y luego se movieron a Palmira, Nueva York. El libro de los mormones. El ángel es Dios, hasta con lentes. Ya veremos cuando estemos en el siglo XIX. Para terminar, por favor, porque sí les pido este favorcito. Necesito, porque salen en todas las películas, inclusive en las modernas. ¿Alguien vio la película V de Venganza? Que es la máscara blanca con bueno, y además las máscaras las venden cada X tiempo, ¿no? El complot de la pólvora con el famosísimo Guy Fawkes sucede con Jacob. ¿Ok? El complot de la pólvora, donde se recupera la idea del complot de la pólvora en la película de Natalie Portman de V de Venganza, es con Jacobo. Todas las pólvoras, todos los barriles en el sótano del Palacio de Westminster, el complot estaba destinado a matar el mayor número de parlamentarios, la figura del rey y destruir el palacio. O sea, es un complot de no poder creerlo. Sí se descubrió, correcto, pero sí necesito que lo junten con el primer Estuardo, porque te dan la idea de que le hablaron de Escocia, se subió un caballo y empezó a gobernar. No, así te dan la idea de que así se cambió la dinastía. No, muchachas. Hubo complot o sea, el complot Maine, el complot Bay, y claro que el complot de la pólvora, que hubiera sido algo terrible. Y también con Jacobo, la iglesia de Escocia se definió gracias al riesgo de que tu rey escocés era anglicano, ¿no? Si no habías tenido necesidad de poner candados aquí, candados acá, para que no te movieran tu derecho de religión escocesa, con este Jacobo allá en Londres, siendo anglicano y claro que los escoceses tuvieron que hacer
lo necesario. Y entre lo necesario, pues implicaron muchísimas cosas como rituales, los misales, los oraciones y por supuesto la Biblia. ¿En qué idioma? ¿Sí? ¿En cuál? O sea, ¿cuál es la traducción exactita? Y por eso se tuvo que hacer la Biblia del del King James. ¿Ok? Entonces, chicas, aquí nos vamos a quedar. Las veo interesadas. Y les seguimos la próxima clase. ¿Sí? Muchas gracias.